Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás un día más en el programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada semana el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida, en la ciudad de Sevilla, en España. Esta semana vamos a ver algo interesante. Vamos a ver los diferentes tipos de bautismos. Estamos acostumbrados al bautismo de inmersión en aguas, pero vamos a ver también que hay otros tipos de bautismo, como la Biblia nos quiere referir, la simbología que nos quiere dar a entender estos tipos de bautismos. Por eso vamos a empezar en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, dentro de los primeros 5 libros de la ley, libro de Números, capítulo 19 y el versículo número 20. Números 19-20. Dice la palabra lo siguiente: la persona impura que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. Bien, la persona que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. Bueno, lo primero que tenemos que decir que la palabra bautismo estamos acostumbradas en la versión latina, que es batisterio, que estamos acostumbrados, batisterio, lugar donde se bautiza. Digamos que viene de la palabra latina batisto, batistea. Pero en hebreo, que es lo importante de las escrituras, a lo que tenemos que acudir, en hebreo es lo que se llama mikvah. Y un mikvah es, en realidad, agua en movimiento. Luego, el bautismo es lo que nosotros los cristianos estamos acostumbrados. Hemos nacido en la iglesia evangélica en el sentido que nos lo han enseñado desde siempre. El bautismo, el batistó, en hebreo se llama mikvah y es muy diferente porque significa agua en movimiento. Luego, toda aquella agua en movimiento es para una purificación. Luego, lo primero que vemos en el bautismo, lo que para nosotros sería el bautismo, para los hebreos sería el mikvah de la purificación. Repito, el mikvah de la purificación. Dentro de este mikvah de la purificación, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, ahí leemos como para que Pablo se defendiera de las acusaciones que le hacían, le aconsejaban otros fariseos en la fe que se limpiara de su impureza, que se purificara. Y lo vemos a partir de los primeros versículos del capítulo 19 de Hechos, vemos cómo Pablo lo hace. ¿Y en qué consistía esta purificación, este bautismo, lo que es para nosotros? Consistía en que allí había decenas y decenas de lugares donde se bautizaran. La persona tenía que entrar, tiene que sumergirse por completo, desnuda, eso sí, desnuda, por eso no era a la vista de todo el mundo, desnuda, introducirse por un lugar y salir por otro, para que esta persona quedara totalmente limpia de su impureza. Y cuando lo hacían, ya luego otra persona, pues digamos, le daba una túnica o le daría alguna capa o algo para que se tapara esta persona, pero era en el templo de Jerusalén donde había estos mikvahs, estas aguas en movimiento para que la persona se introdujera. Bueno, y esto los hebreos lo hacían porque es lo que vemos aquí en el capítulo 19 del libro de Números, a partir del verso 20. La persona impura que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. Es cierto también que en el libro anterior
lo vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, también el Señor establece que cuando Moisés y el pueblo, los sacerdotes, vayan a hablar con Dios, el pueblo entero tiene que santificarse, tiene que prepararse, como leemos en el capítulo 19 de Éxodo, verso 10, y Yahvé le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá a la vista de todos el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces, para que descendiera la presencia, la gloria de Dios, el pueblo tenía que estar previamente purificado. El pueblo tenía que estar previamente limpiado. Tenía que desprenderse de todos sus actos pecaminosos, tenía que desprenderse de todo aquello que al Señor no le agrada, que al Señor no le gusta, que el Señor aborrece. Y tanto Moisés como los sacerdotes, Aarón, sus hijos, los líderes de las tribus, todo el pueblo tenía que limpiarse, no solamente su cuerpo, sino también sus vestidos. Es cierto que nosotros, los evangélicos, cuando nos bautizamos, lo hacemos vestidos con la túnica, nos sumergimos por completo en el agua. A veces son como mikvah, agua, movimiento. Yo prefiero el agua, movimiento. Yo prefiero que se haga o bien en el mar, o bien en un río, o bien en un lago, pero que haya agua, movimiento, mejor que agua estancada. Pero bueno, también hay situaciones, hay circunstancias que por una razón o por otra no permite este hecho de que pueda ser un lugar al aire libre, o por medios digamos, de tiempo, o por lugar donde se encuentren, o quizás algún medio, digamos, que tiene que ver con el transporte, con las personas, con la fecha en cuando se haga, no sé, varias cosas. Pero lo que dice el mikvah es que el agua es, el mikvah es un agua movimiento. La persona tiene que introducirse en este agua movimiento por completo para que limpie este agua que se mueve, para que limpie todo. Y viene de ahí porque la persona impura que no se purifique, dice verso 20 de Números 19, será eliminada de en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es impuro. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es impuro, termina diciendo el verso 20 que no lo leí al principio. O sea, la persona que no es rociada, la persona que no es introducida en el agua, no es purificada, está impuro, tiene impurezas en su vida. Por eso, haciendo ahora la tipología con el Nuevo Testamento, encontramos que también se refiere en diferentes textos al bautismo, y nosotros, todos, absolutamente todos, estamos impuros cuando estamos en el mundo. Estamos impuros antes de conocer al Señor. Estamos impuros cuando conocemos al Señor, pero cuando ya decidimos bautizarnos en aguas, sumergirnos en agua, hacemos que toda impureza salga de nuestro cuerpo, toda impureza salga de nuestras vestiduras, y a partir de ese momento nosotros ya estamos totalmente capacitados, estamos totalmente preparados para recibir esto de parte del Señor, recibir la limpieza, recibir la pureza. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mundo y todos nos contaminamos en el mundo. Y se establecía aquí la palabra que nadie podía acercarse al tabernáculo de Yahvé porque estaban contaminados. Para poder acercarse tenían que limpiarse, para poder acercarse tenían que purificarse, y estaban faltos de esta purificación, en la cual la simbología del Señor establecía que si te sumerges en agua, para mí, yo lo veo, yo lo acepto, esto es una purificación en el cual ya sí estás preparado para entrar en el tabernáculo, si estáis preparado para que yo os hable, para que yo os dé la ley, para que yo os dé las enseñanzas. Antes, vemos que la ley se le da en el capítulo 20 de Éxodo, hemos leído el 19, antes no estaban preparados ni para que Dios
les hablara ni para que estuvieran delante de la presencia de Dios solamente algunos varones como Moisés y los hijos de Aarón y Aarón, pero el resto del pueblo no hacía falta. ¿Por qué? Porque para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros previamente tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que pedirle perdón al Señor, que se muestre a nosotros, que nos limpie y que nos haga una criatura nueva. Eso lo podemos hacer mediante el bautismo, mediante la inmersión en el agua. También otros establecerán, otras denominaciones, ministerios, que primeramente con recibir al Señor en tu corazón ya hay una limpieza. También es cierto, pero no es menos cierto que también es importante esta limpieza. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store con tu tablet o teléfono indicando Proyecto Corazón ORG o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.